Amigo Juan Carlos Gómez, hoy Pero, estamos de viernes cultural, hermano. Hoy estamos de alegría porque estamos haciendo una de las cosas que más nos gusta a los dos, que es hablar sobre la vida, hablar sobre la astrología, hablar sobre la psicología, sobre el proceso evolutivo de la humanidad. Y hoy tenemos un tema para tocar contigo que es cuando el sol enfrenta a la sombra, a Plutón, porque ese es un aspecto que lo tenemos ya en este momento. Y pues qué mejor que hablar con Juan Carlos Gómez, hoy vestido de negro, el hombre de negro. los Men Black. Pues, Hijo. querido Martín Ochoa, qué gusto reunirnos en nuestro viernes cultural. Como siempre, viernes de desprograme, acá entre los dos, donde precisamente podemos hacer una tertulia, una charla, y qué mejor que hablar precisamente de la entrada del Sol en Leo en oposición con Plutón. Esta es una oposición que ahora sí es real, porque el año pasado, hace un año, cuando el Sol entró allí, Plutón todavía estaba entre me devuelvo a Capricornio y entro en Acuario. Entonces, hasta finales de noviembre es que ya Plutón entró, en noviembre del 2024, entró de lleno en Acuario, y esto hace que esta sea una primera oposición con definiciones para Leo. Leo ha venido en unos procesos de transformación, como lo ha hecho también Acuario, pero este es un momento muy interesante porque ahora sí va a arrancar con esa intensidad de Plutón a hacer los cambios que realmente necesita hacer. Para Leo, los cambios no son nada fáciles, porque Leo tiene como un programa el cual sigue y se rige de ese programa porque es un signo fijo de fuego. Entonces ese programa es a veces inamovible. Y Plutón está diciendo, hay cosas que ya necesita renovar, necesita cambiar, evaluar desde otro ángulo. Pues Juanca, este es un señor tema porque vamos a encontrar dos principios que tienen que ver con la energía de la voluntad. El sol, esa voluntad personal. El sol en astrología se dice planeta. Y aquí hacemos una aclaración. Para los antiguos, el Sol y la Luna eran planetas como Mercurio, Marte, porque desde esa visión geocéntrica nos rodeaban los planetas y aunque el Sol y la Luna no son planetas, astronómicamente el Sol es una estrella, da luz propia y la Luna es un satélite. Para los antiguos y en astrología, planeta significaba un cuerpo que ejerce una función sobre el psiquismo humano. Hoy a los planetas se les llama en astrología funciones. Cada planeta tiene una función. Entonces hacemos la aclaración porque astronómicamente el Sol es una estrella y la Luna es un planeta. Astrológicamente se le llama planeta porque es una tradición que habla de un cuerpo que ejerce una influencia sobre el ser humano, pero claramente no, desde el punto de vista de la astronomía, no son planetas. El Sol representa junto a Marte y a Plutón la energía de la voluntad. El Sol es ese yo, ese centro que quiere brillar, que quiere decir yo quiero figurar. Y en el signo de Leo, pues qué mejor escenario para figurar, para decir yo estoy aquí, yo soy el más grande, yo soy el Leo, el rey, el centro del escenario. Todo me creo un sistema y me rodea. Muy bien, se va a encontrar al frente a Plutón. ¿Y qué es Plutón? Si el Sol es yo, este centro, Plutón rompe, despersonaliza, y si en Acuario es una energía colectiva, el inconsciente colectivo que habla de la necesidad de conectar con lo social, con la necesidad mayor, y si el Sol en Leo es yo soy el centro y quiero esto para mí, pues nos estamos enfrentando a una transformación que vamos a poder vivir en estos días, en estos próximos días, donde va a haber una necesidad de revisar eso, donde nos sentimos únicos, donde queremos ser admirados, vistos, brillar.
Eso no tiene nada de malo, solo que nos vamos a ver en la necesidad de contextualizarlo con lo que el entorno nos reta, nos plantea, nos rompe de alguna manera para decir, bueno, ¿qué queda de esa fusión entre una fuerza transpersonal, que es la voluntad mayor, se llama la voluntad espiritual o la voluntad del sistema, versus esa voluntad personal más egoica, que tiene una función, pero que cuando se encuentran frontalmente, nos va a generar una transformación de roles. Puede ser que nos veamos abocados a la necesidad de mostrar más, irradiar más en el colectivo. Puede ser que nos veamos confrontados con decir, oye, lo que estás planteando no coincide con la necesidad colectiva o la necesidad de cambio. Entonces vamos a enfrentar de alguna manera una pérdida o una transformación de roles. Esto lo decimos para que cada uno lo observe y sobre todo las personas que tenemos en nuestra carta en el momento del nacimiento, contacto Sol-Plutón, pues lo vamos a sentir de una manera más directa. Entonces, el miedo del Sol puede ser el miedo a perder el centro, a perder el control. Eso que para nosotros es brillo, podemos tener ese miedo, pero también podemos enfrentar el miedo de otra manera, cuando se nos dice irradie esa luz, empodérese y muéstrelo a la totalidad. Entonces, vamos a ver cómo para unos es de una manera y para otros es de la otra manera. Oye, estoy hablando como Cantinflas, ¿no? Eso es por ser viernes. Es por ser viernes de por la mañana. Mira, Martín, definamos un poco los actores que están en juego en esta oposición. Acuario, un signo de aire, un signo de ideales, de visión futurista, de previsión a futuro. Todos los planetas que se encuentran en Acuario son buscadores de un mejor vivir humano, del mejor vivir en comunidad. Un Acuario dice, vamos a hacer una revolución de un cambio porque necesitamos y sentimos que merecemos los derechos humanos para vivir mejor, ¿sí? Para vivir sabroso. ¿Sí? Entonces, Acuario. ¿Mm? Plutón, el rey Escorpio, el dueño de Escorpión, el dueño de los instintos, de las pasiones, la obsesión por las cosas, la intensidad, la biología, el instinto de supervivencia, el alma selvática. Entonces, bueno, segundo actor. Tercer actor, el sol, radiante, visible, reconocido, autoridad, presencia, vida, maestro, maestro elevado, luminar, ¿sí? Esos son como los actores implicados en esta oposición. Ahora bien, quiero irme por esta línea, Martín. Imagínate que muchas veces tenemos una idealización de lo que debería ser nuestra vida. Creemos que la vida debería ser tener una familia perfecta, un trabajo perfecto, una socialización, casarme, tener 2 hijos, la parejita, ser el mundo ideal, o sea, Mm. Acuario, el mundo ideal, ¿sí? Y llega Plutón y dice, ¿seguro? ¿En serio creías que eso era la vida? ¿De verdad creías que si seguías esos parámetros ibas a llegar a? ¿Sí? Entonces desarma un poco el sueño, la ilusión, la fantasía. Sin embargo, queremos seguir sosteniendo la fantasía de las cosas. Entonces entramos un poco en el cuento de Caperucita Roja, querido Martín. ¿Y por qué esos ojos tan grandes? Para Hombre, verte. la- para verte mejor. Hombre, a la abuelita ya se la comieron, querida Caperucita. Eso es un lobo. Todo el mundo en el cuento sabe que es un lobo y ella sigue insistiendo. ¿Y por qué esas uñas tan grandes y esas garras, abuelita? ¿Por qué? No. Entonces fíjate cómo con un Plutón en Acuario es como si siguiéramos insistiendo en que mi vida es perfecta, mi familia es perfecta, con todo de que tuve un papá abusivo, una mamá abandonadora, una situación compleja. No, mi familia es divina y mi vida es perfecta, porque sigo haciendo como Caperucita Roja, diciendo, eso no es un lobo, eso es mi abuelita disfrazada de lobo.
¿sí? Cuando en realidad con Plutón en Acuario está diciendo, y con un Sol en oposición, está diciendo, date cuenta que las cosas mutaron. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Ponle nombre propio a la situación. No sigas imaginando que esto es una abuelita, esto es un lobo. ¿Sí? Es algo así como seguimos sosteniendo en nuestra imaginación cómo deberíamos actuar, lo que deberíamos vivir, las cosas que deberíamos hacer, y tenemos una inmensa insatisfacción con el real destino que aparece ante nuestros ojos y nuestra percepción. Y decimos, eso no es mi vida debería ser otra cosa. Entonces, por lo tanto, vivimos en una eterna insatisfacción y negando la realidad. Por lo tanto, un sol en Leo que es hacedor de conciencia, generador de una visión clara de lo que hay, en oposición le ponen enfrente a Plutón, dice, esto es lo que hay, esto es lo que existe. Y en Acuario, ¿voy a seguir negando la realidad o lo voy a llamar por nombre propio y me voy a permitir vivir el proceso de regeneración que me muestra la realidad de las cosas? Juan Carlos, aquí estás tocando un punto para que lo podamos aprovechar. Em, y quiero hacer una aclaración. Algunas personas nos escriben diciendo, polarícese de alguna manera políticamente. Y cuando tú te polarizas, tú no estás ayudando a la transformación. De una vez aprovecho para hablarlo, porque cuando tú polarizas, te vas para un extremo, inevitablemente produces una reacción en el otro extremo y lo que haces es echarle gasolina al incendio. Eso no es que seamos tibios ni fríos. Personalmente tenemos posiciones claras. Lo que nos interesa en este momento transmitir es aquí a ti, ¿de qué te sirve polarizar? Te sirve es integrar en tu vida, reconocer. Yo no puedo intervenir en algo ya para parar la guerra en Gaza. Yo sé lo que está pasando en Gaza. Yo no puedo intervenir en este momento para impedir los inmigrantes que están siendo desplazados de muchas partes del mundo, en España, la crisis que están teniendo. Eso es Sol Plutón que está aflorando. La función del Sol Plutón es ver la sombra, una de las funciones, ni lo que pasa en los Estados Unidos. No es que sea insensible a eso, es que me sirve de algo decir a favor del uno, a favor del otro, o estoy echando gasolina al incendio. La idea de Sol Plutón es dirigir la energía de manera más efectiva, digamos de alguna manera más hábil, porque no se trata de apretar, apretar, apretar cuando ya está más que apretado. Es como una de las funciones de Plutón es la transformación de la sombra en luz. Una de las funciones de Plutón es coger lo burdo y liberarlo hacia lo sutil. Por eso se decía en la antigüedad la conversión del plomo, lo pesado, en oro. Entonces, si eso lo traemos acá a nuestra realidad, somos más efectivos no renunciando a las ideas que tenemos, sino diciendo, ¿y en mi vida qué hago? Porque si la masa crítica de la sociedad, en vez de criticar, se coloca del lado de hagamos la tarea que tenemos que hacer, va a producir un efecto en la conciencia global, porque todo lo que está pasando en la conciencia colectiva está dentro de nosotros, es la sumatoria del campo de conciencia de todos o donde está la mayoría, porque yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo y eso que pasa allá me disgusta y reacciono. Oye, eso está en tu conciencia. Puede ser que tú digas, no estás de acuerdo con eso, pero tu forma de reaccionar está poniéndole peso y masa crítica para que pase de una manera polarizante. ¿Por qué habláramos esto? Porque se trata de mirar cuál es el drama o cuál es el reto o cuál es el momento que necesitamos vivir ahora. Y de alguna manera, este movimiento, que lo vamos a tener durante varios años, al menos durante 20 años, lo vamos a tener cada año a repetición, Sol, Plutón, va a haber Sol conjunción Plutón, se puede manifestar como una crisis de identidad, donde lo que antes me servía para tener un brillo o para tener una imagen de mí mismo, el entorno me va a decir, eso ya nadie, eso no tiene forma de sostenerse. Yo no puedo seguir argumentando. Plutón muchas veces te enfrenta con la impotencia. No puedes, no puedes, no puedes, para que busques otra manera, otra forma de poder. También
nos va a generar una especie de pérdida. Y la pregunta con Sol Plutón, ¿de qué me tengo que desnudar, despojar, dejar ir? Porque si no voy a seguir en la fase de impotencia y no voy a entrar en la faceta creativa. También nos puede generar un sentimiento de estar anulados, invisibles, desempoderados. O también otro de los efectos del Sol en Leo, Plutón, es el miedo a perder el control. Puede ser en una pareja, en una empresa, en un rol social más amplio, con mis hijos, no importa, el arquetipo es el mismo. Es el conflicto que hay entre una necesidad del Sol en Leo de brillar, yo soy el centro, yo tengo, pero también darnos cuenta de lo que el entorno nos está devolviendo y diciendo, necesita tener en cuenta lo que el entorno te devuelve, como cuando tú decías, yo no me puedo vender el cuento de tener una vida perfecta cuando las mismas circunstancias o mi cuerpo me dice, mire, aquí hay un fallo. Por favor, esto se salió de madre, se le salió de la mano. Puede ser un país, una guerra o la guerra que hay en tu propia vida. ¿Para qué ocurre esto? Porque todo proceso transformador, profundo, como lo produce Plutón, si nosotros no estamos atentos a esa voluntad mayor, porque no me parece, pues la presión va a ser demasiado difícil de manejar. Y el objetivo aquí no es fregar o molestar o destruir por destruir, porque la función de Plutón es crear. La verdadera función de Plutón es crear. Por eso, generalmente lo que hace es que con Plutón hay que morir para nacer. Para hacer un centro comercial, pues hay que tumbar unas casas que estaban ahí, que cumplieron su función, que pueden seguir siendo útiles, pero no sirven para hacer, por ejemplo, un edificio. Entonces, en ese sentido, estamos entrando en estos días para que cada uno lo observe, porque como vamos a tener varios años del paso de Plutón, contacto con oposición, conjunción especialmente, vamos a observar dónde la vida nos está pidiendo una desestructuración, una disrupción para construir una identidad más poderosa, más viable, más válida. Y eso implica morir. Simbólicamente, morir puede ser dejar roles, situaciones que se acaban, situaciones que se agotan. A veces en algunas personas son experiencias muy plutonianas cercanas, fuertes, confrontadoras, muy directas. Lo que cada uno esté viendo, pare un momento y pregúntese, ¿esto es para qué? ¿Qué sentido de transformación tiene? ¿Será que debo hacer algo distinto? ¿Será que si me está pasando una cosa a continuación de otra, la vida me está haciendo un llamado para entrar a relacionarme con mi mundo, con ese universo que yo ocupo de una manera diferente, donde ya no se trata solo de yo, sino un sol dentro del universo que puede dar luz, una luz más madura para mí mismo y para los demás, para el entorno social? Si diriges una organización y tienes medio mundo encima, pues te está diciendo Plutón, oye, o te adecuas o te vas. Si estás aplastando a alguien y no te das cuenta, la vida te lo va a mostrar. Si te están aplastando y no estás reaccionando, la vida te lo va a mostrar, no para salir a matar a nadie, sino para que mates tu ego débil y te empoderes. Este es un reto que simbólicamente nos pide ser genuinos, auténticos. Cada uno obsérvelo en estos días, cada uno obsérvalo en estos días y sobre todo como que nos preguntemos, ¿y esto para qué está pasando en mi vida? Sobre todo para aquellas personas que tienen planetas en los primeros grados de Acuario y primeros grados de Leo, Mm, porque por ahí es donde no solamente el Sol está iluminando esa zona, sino que vamos a tener una luna nueva en el grado 2 del signo de Leo, lo cual es un activador de esa zona en donde, como bien lo mencionas, Martín, hay cierto grado de impotencia, cierta situación en donde algo se sale de control, algo no es como lo había planeado, como lo había esperado. Y como Mercurio está en retro, Saturno en retro, Neptuno en retro, ¿sí? Qué hermosa oportunidad para, con esos eventos que están sucediendo,
que no son como lo había esperado que funcionaran, ponerme en proceso de reflexión. Y si hay un evento que me genera una carga emocional enorme, poder preguntarme dónde había sentido esta misma emoción, con quién había sentido esta misma emoción que me está surgiendo en este momento con este empleado, con este colaborador, con la pareja, con este amigo. ¿Dónde había sentido esto mismo? ¿Con mi papá? ¿Con mi mamá? ¿Con mis hermanos? ¿En una situación en el colegio? Y por eso allí, cuando se devela esa información, puedo conectar con algo, con una herida, con un dolor, con un trauma que me ha sucedido en un pasado que simplemente creí que por haberla olvidado y por ni nombrarla había muerto esa situación. Y resulta que nunca ha muerto. En cambio, me está matando lentamente porque compulsivamente termino actuando por esa situación que no he querido ver. Entonces, lo que no hablamos no muere, nos mata. Por eso, qué interesante estos momentos con todo retrógrado, sobre todo con ese Mercurio retrógrado, que es el que con el que evalúo la situación del mundo que me rodea, con un Sol Plutón en donde me muestra algo de la sombra del inconsciente, algo que quiere generar un proceso de regeneración y empoderamiento. Uy, se me fue Martín. Y que con esos procesos lo que se está haciendo es generar una reflexión profunda para liberarnos de unas cargas y de una situación. Te volviste el oculto, hermano. Es Plutón. que ya el estilo Plutón, así todo. A ponerle animación. Sí. Para sabotearte la labia. Hay la Margarita, el culebrero Margarita. inspirado ahí con... Sí, Juan, estás dando en un punto clave. Mira, aquí una de nuestras, y yo los voy a llamar no seguidores, sino cooperadores de este momento de conciencia. Lo llama meditaciones astrológicas. Mm, Está bien, y yo lo llamo como un compartir de la sabiduría colectiva, no solo porque los dos hablamos y hablamos los que nos parece, sino porque hay personas que le estamos dando voz, como dices tú, a la psique colectiva, que hay un colectivo de personas y los dos y los que escriben y todos, entre todos estamos construyendo una información porque nos va a ser útiles a todos. Y Liliana Elizabeth Coria nos dice, hoy me hice las siguientes preguntas. ¿Qué mentiras me estoy contando? ¿Y cuál es la mejor decisión a tomar en este momento? Eso es una buena, un darse cuenta, un buen anclaje. Ese tipo de preguntas abiertas son muy importantes para la activación de nuestra autoconciencia. Y si hay eventos que nos empiezan a pasar, es como, a ver, ¿y esto qué es? Si pasan cosas que nos desafían, por ejemplo, un riesgo de una situación, a ver qué te estás encontrando, no con Plutón por allá en un dibujito, sino en la vida que te está diciendo, Aquí. oye, oye, es que esto es contigo, tiene que ver contigo, no es que te tengas que morir y desbaratar, oye, pero a ver, esto no es usual, ¿qué es lo que está pasando? Y en ese sentido, esta información o lo que nos pase, hay algo que es muy importante en los procesos, llámense terapéuticos o procesos de vida, es cómo bajamos esto que nos está pasando, esas comprensiones o darse cuenta a este cuerpo, a este campo, a esta materia. Eso se llama integración. Y lo primero es lo que nos acaba de decir nuestra amiga es, ¿dónde me estoy vendiendo mentiras? ¿Dónde yo estoy muy convencido o convencida de que debe ser de una manera y el entorno me está devolviendo la imagen? Plutón me está diciendo, así no es de otra manera. Y nos va una necesidad del sol que a veces es yo brillo para que yo soy el rey y me miren. ¿Y qué tal que no te aprueben? Y en vez de buscar aprobación externa,
se invierte el proceso y empezamos a mirar qué es la aprobación interna, pero no los mensajes de yo y yo tengo la razón, sino, ¿y esto para qué me está retando? Y en vez de usar ese magnetismo del sol en Leo, y yo soy el centro y mando, ¿no será que ese reinado o ese liderazgo te está pidiendo hacer unos cambios, inspirarte de otra manera, abrirte a otras formas de darte cuenta que no están centradas en el ego herido? Porque todos tenemos ego. El ego es el vehículo del ser, pero el ego, cuando no se alinea con el ser, se vuelve como un carro que no anda. Es un problema y estamos arrastrando problemas en áreas de la vida, pues nos toca decir, este carro, este ego, esta forma de ser, pues hay que hacer algo. Y ahí entra Plutón a decir, vamos a transformar esas formas de expresar o de hacer o de no expresar, porque el entorno de Plutón en Acuario, que es nuestro entorno social, nos está diciendo o te transformas o te desbaratas en el proceso. ¿Y cuál es la necesidad de que yo tenga la razón? ¿Aquí vale la pena tener la razón? ¿O Plutón lo que busca es ser efectivo? Y efectivo no significa llegó y resolvió por encima de todo el mundo, sino que realmente se genere un proceso que demuestre que se están resolviendo las cosas. Así no sea de un solo golpe, que uno vea que sí está produciéndose una salida que invite a generar procesos de crecimiento, tanto personales como en el entorno, y no procesos de tortura, de guerra, de conflicto, tanto personal como con el entorno. Este es un aspecto que es muy poderoso. En algunas personas va a ser más diciente, las personas de Leo o con planetas en Leo o en Acuario, lo vamos a sentir más. O los que tenemos en la carta Plutón conectado con el Sol en el momento del nacimiento, lo vamos a sentir más, pero no es solo para nosotros, sino para todos aquellos que no tengamos planetas ahí, también lo podemos hacer consciente a través de nosotros o a través de algo cercano, de algo muy cercano, de algo que nos toca. Nos puede tocar en el campo, aquí al lado mío, o puede tocar en un entorno que me entero, me dice, te estás enterando de la energía plutoniana. Esa es una mejor manera, en mi manera de ver, más que polarizarnos y tomar partidos por los unos y por los otros. Los que yo apoyo hoy, a los 5 minutos dicen, aquí le destapan la olla de corrupción y eran mis favoritos. Entonces, no nos perdamos en eso, porque la idea es cómo trasciendes tu impotencia, cómo trasciendes eso que tú crees que no puedes hacer, o puede ser que la vida te esté invitando. La vida es fluida. Y si estás enfermo y te manda una cama, pues acuéstate en la cama hasta que te recuperes. Pero si la vida te está invitando a través de una situación a darte cuenta que de esa forma no puedes, te está invitando a morir como personaje, como rol, no como ser. Y te está diciendo, mira, llegaste a un límite donde no funciona o no va más y hay que dejar morir o deshacer para que se transforme y se alquimice el proceso en un empoderamiento diferente. Mm. Martín, yo quiero amplificar un poco este tema de los embates del destino, ¿sabes? Mira, Plutón Hades está referido en la mitología griega cuando rapta a Perséfone, la Core, la hija de la madre, la buena hija de mamá. Mamá de Demeter, la mamá de Core, de la Virgen de Perséfone, es la cuidadora de esta hija para que no le vaya a pasar nada. Fíjate cómo nosotros en nuestro cotidiano, día a día, queremos que las cosas salgan de la mejor forma posible, con el mejor orden posible, construyéndolas, teniendo en cuenta los detalles, ¿sí? Y de repente el destino nos cierra, se atraviesa y dice, por ahí no es. Sí. Y nos ofuscamos con el destino y decimos, es el colmo, yo ya tenía todo esto planificado, planeado, ¿sí? Me rapta, como en el mito, Hades rapta a Perséfone a la Core y se la lleva al inframundo.
muchas veces nos sentimos vulnerados, dañados, ofuscados, porque las cosas, y sobre todo con un Mercurio en retro, no salen de la manera que queríamos, en el horario que queríamos, con la forma que queríamos, pero salen distinto y salen sin nuestra pretensión egoica que Mm. teníamos con el tema. Esto es algo que para mí relata muy bien un cuento. Voy a narrar acá un cuento cortico. Voy a hacerlo rápidamente, querido Martín. 2 horas. Llevamos 5 años contando el cuento, Juan Carlos. A ver, el cuento cortico, llevamos 5 años desde el año 2020 y no terminamos. Martín, ¿cómo es que es? Que le decimos a Lodi. Bueno, ¿de qué hablamos hoy o qué hacemos? Póngale el título que quiera, que siempre hablo de lo mismo. Sí, señor. Está buenísimo. Bueno, nos voy a contar un cuento acá de los hermanos Green. Los hermanos Green fueron unas personas muy interesantes que recolectaron todos los cuentos de Alemania y de Europa, en donde hicieron una recopilación de lo que se contaba de boca a oído. Uno de esos cuentos es el cuento de la señora Hall. Hall es curioso porque es como si fuera la bruja, ¿sí? Y el cuento de la señora Hall es que hay una mamá que es la madre biológica de una hija y la madre adoptiva de otra hija. La hija adoptada era muy hacendosa, la hija biológica era muy perezosa, ¿sí? Y las dos estaban al lado de mamá cosiendo constantemente y haciendo los quehaceres del hogar, pero la perezosa no hacía nada, la que hacía todo era la hija adoptada. Un día la mandan por agua al pozo y así como en Palma de Mallorca hay un cuento con los pozos de María Jala. Sí, pues ella fue al pozo por agua, recoge agua del pozo y cuando está en esa se le cae su uso al pozo. Y preocupada porque su madrastra la regañara porque se le cayó el uso, perdió el uso para seguir cosiendo, pues se agacha lo más posible para tratar de recogerlo y en esas se cae dentro del pozo. Cuando cae en el pozo, cae inconsciente y de repente se despierta y ve que es otro mundo, muy distinto a la superficie. Y en ese mundo hay un árbol de manzanas y las manzanas gritan, bájame, bájame que estoy lista. Y ella no tiene ningún problema porque es hacendosa en sacudir el árbol, apilar las manzanas y seguir adelante. Encuentra un horno con un pan dentro. Sácame, sácame que ya estoy listo. Como es hacendosa, saca el horno, saca el pan del horno, lo taja, lo deja listo. Sigue caminando y llega donde hay una bruja horrorosa, espantosa, feísima, miedosa, y se acerca y dice, ay Dios mío, ¿quién es esta bruja? Y la bruja le dice, mira, sigue, te doy alimento, bebidas, vas a tenerlo todo siempre y cuando me hagas la cama con esta cobija de plumas en donde tienes que extenderla de tal forma que va a nevar sobre la cama. Y ella dice, listo, hágale, yo le hago, porque soy hacendosa. Hace toda la función y así pasan los días. Ella se siente bien con la bruja, pero empieza a sentir melancolía de su madrastra y de su hermanastra. La bruja le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Me extraño, mi gente. Camina, yo te guío por donde vas a encontrar la salida. Sale esta mujer y un baño de oro cae sobre ella. Llega al pueblo donde está su madrastra y un gallo canta, Kikiriki, la doncella de oro está aquí. La madrastra al ver que llegó rica en oro y bañada en oro, ¿qué hiciste, mujer? ¿En dónde estuviste? Le cuenta la historia y manda a su hija perezosa. La hija perezosa bota el uso, empieza a hacer el camino, no baja las manzanas porque le va a caer una en su cabeza, no saca el pan porque se quema, medio hace el aseo donde la bruja y al final la bruja desesperada la bota y le dice, váyase de aquí que usted es una perezosa que no sirve para nada. Al momento en que sale, un baño de pez cae sobre ella. Y cuando llega al pueblo, Kikiriki, la princesa de pez está aquí. ¿Sí? Esto es interesante porque esto sucede con un Mercurio en retro, con un Sol Plutón, en donde la sombra llama. Es decir, se rompe la secuencia, se rompe una continuidad y algo pasa. Se cae el uso en el pozo. Algo extraño sucedió que me permite empezar una nueva dinámica. Estoy dispuesto como la princesa de oro a ser hacendoso con lo que me propone el destino
siendo algo diferente a lo que yo tenía presupuestado, idealizado en una utopía como Acuario, o estoy dispuesto y disponible a bajar las manzanas, a cortar el pan y a hacerle a la señora Hall la cama para salir bañado en oro de la experiencia que no era lo que me había presupuestado, o cuando estoy enfrentado a una situación que no estaba presupuestado en mi destino, puede ser como la perezosa que dice que jartera todo, soy una víctima de lo que me ha pasado con el destino me jaló a una situación que yo no quería y cuando voy a salir de esa situación voy a salir bañado en pez. Entonces este es un momento en donde con Sol, Plutón, con un Mercurio retrógrado y con un Júpiter en Cáncer, con un Neptuno retrógrado y Saturno retrógrado, está invitándonos a la posibilidad de navegar un submundo gracias a la situación que no salió como esperaba, pero que puedo salir bañado en oro, empoderado y como decían en la antigüedad con Plutón, rico, porque a Plutón se le decía que era el dios rico, que nos hacía rico de muchas formas. Podemos salir bañados en oro siempre y cuando con el rapto que nos hace del destino a la situación estamos en disponibilidad y con capacidad de responder, o simplemente nos negamos, nos victimizamos y no queremos a lo que nos convoca y nos invita a la situación y salimos bañados en pez. Pues Juan Carlos, ya que estás hablando de esas imágenes tan bonitas, esas imágenes guías simbólicas que son los cuentos, que es la manera como los antiguos encontraron de transmitir la sabiduría de una manera fácil, amena y sobre todo fecunda, porque entran en nuestra conciencia y evocan, y son, cuando miramos a través de los mitos, de los cuentos, son profundamente reveladores de lo que está pasando en la esencia, en el fondo, para no quedarnos en las palabras, en las formas, en los juicios. Entonces voy a narrar una imagen también simbólica y Ok. luego la adaptamos a nuestra realidad. Y es que hay un rey todopoderoso, que todo lo puede, o eso cree él, que todo manda y que todo el mundo le hace la venia, que todo lo que ordena se le da a pedir de boca y que nadie lo refuta. Pero de pronto ocurre una revolución, Plutón en Acuario. De pronto ocurren situaciones que lo destierran, le quitan el trono, lo humillan, lo destrozan, termina exiliado, termina rechazado, termina perdiendo su trono, perdiendo su irradiación, su prestigio, su imagen y queda todo destruido. Su reino ahora está destruido. Es más, ya no es el rey y termina por allá preso en una mazmorra o como Napoleón por allá exiliado en una isla donde ya no es nadie, donde no tiene ningún poder. Y allá muere su ego. Ese ego todopoderoso que todo lo podía, termina en nada. Es un rey destronado, un rey sin corona, un rey sin reino, sin súbditos. Y en ese estado de muerte de esos roles, de pronto empieza a descubrir lo que no vivió, lo que dejó pendiente por estar tratando de gobernar, de ser el más grande, el más poderoso. De pronto se da cuenta cómo mató su humanidad y la humanidad de otros, cómo desconoció su vulnerabilidad y la vulnerabilidad de otros a través de un poder que alimentó durante mucho tiempo. Pero también descubre que puede llegar a gobernar sin tiranizar, que puede gobernar desde una sabiduría profunda, porque cuando perdemos, no perdemos, ganamos, ganamos en conciencia, en aprendizaje, y podemos guiar ya sin violentarnos ni violentar, y podemos ejercer nuestra voluntad sin necesidad de ser el más importante, el más brillante, el que salgo al escenario para que me aplaudan. Ya no necesito ser eso porque soy, a través mío, circula la experiencia genuina de la vida alineada con el poder del espíritu.
eso es lo que estamos invitados a vivir en grande y en pequeño. A algunos les pasarán cosas, el trono se les va a quedar en cero. A otros nos pasará personalmente. Un hijo no me miró, no me tuvo en cuenta. Y otra persona será una catarsis más virulenta. Pero de alguna manera, el arquetipo de lo que nos está diciendo es que la semilla se tiene que morir, se pudre, porque si no, no nace el potencial de lo que la semilla encierra, que es un árbol, una planta, unas flores, unos frutos. Y para dar vida hay que morir. ¿Morir a qué? Si la semilla se queda en la creencia que es una semilla chiquitica, pues no hay planta y se mete en la tierra, en la oscuridad y se pudre y se muere y se transforma. O que ese reino que he fabricado en el tiempo puede ser imaginario, porque es que esto no tiene por qué ser algo concreto. Yo me lo imagino que soy el centro del universo todopoderoso y llega Plutón en Acuario y me desbarata ese reino, me lo destruye. Entonces, ¿dónde queda el reino? El reino es que sigo yo y en ese exilio, en la mazmorra, en una isla o bajo el desconocimiento y el público que me da la espalda, puedo descubrir que existo, que estoy libre, que me quité lo que muchas veces las cadenas y los barrotes de una cárcel no es estar metido en una cárcel, sino la prisión en la cual nos metimos en Ese, nuestro ego. ese cuento que estás contando es similar al de Mandela. Ujú. Prácticamente es el cuento de... ¿Y qué produce en Mandela? Entró un guerrillero y salió un hombre con el poder interno para transformar una sociedad donde no mató a nadie, sino donde integró. Entonces, estos son movimientos son muy poderosos y por eso hemos decidido con Juan Carlos hablar de ellos, no para, va a haber guerra en tal lado y ahora el otro va a hacer tal cosa. Eso puede seguir pasando, eso es más, va a seguir pasando y siempre ha pasado. Pero a nosotros, ¿qué nos importa eso? ¿Nos vamos a quedar pegados de gritar como fanáticos de un lado o del otro o nos interesa dirigir? Hay un principio esotérico, espiritual o como se quiera llamar, que dice, la energía sigue al pensamiento. Donde enfocas tu atención, eso tiende a manifestarse. Si queremos resolver un problema, la idea no es hacer más partícipe del problema y se hace uno partícipe del problema criticando. Aporta una idea solucionadora. Ah, es que yo no puedo hacer nada. Puede ser la pregunta de todos, la respuesta que todos. Yo no tengo cómo impedir esa guerra. ¿Será verdad? Yo tengo el poder de decir, voy a poner mi atención en otro nivel para que no sigamos más en la destrucción. Puedo poner mi atención. Y si mucha gente pone su atención, no en el conflicto, porque ya está, no en polarizar, en echarle más gasolina al incendio, sino en otro nivel, en la construcción, sobre todo en cada uno de nosotros. Lo que hizo Mandela fue que lo mandaron allá 20 y pico de años, un ciclo de Saturno, a morir y renacer. Y salió poderoso. Esa es la imagen de Cristo bajando a los infiernos, Sol, Plutón, y de allá resucita en cuerpo de luz. Ese Cristo es cada pechito de estos que está aquí latiendo, es cada uno de nosotros. Ese es Orfeo bajando a los infiernos. Es el mito de los héroes y heroínas que bajan a su sombra, no para destruirla, sino para transformarse, para integrarse y verdaderamente convertirse en una persona poderosa, verdaderamente poderosa y mago o maga que transforma su vida y el entorno. Y para bajar al infierno y vernos en el infierno y hacer ese camino que estás mencionando, Martín, es tan sencillo como ver mi vida desde la realidad y no desde el imaginario que quisiera que fuera, sino empezar a ver como lo que hablaba de Caperucita Roja, ¿no? De ver realmente, es que, ¿cómo me he confrontado en estos días precisamente con, y mi familia es divina? ¿En serio? Sí, todo es tan bonito. Tuve un padre abusador, una madre ausente, una situación. No, 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 es divina. ¿Sí? Yo lo que pienso ahí es como, ¿por qué sigue siendo Caperucita Roja? ¿Por qué quieres ponerle nombres
de abuela a un lobo? ¿Por qué no ves el lobo y más bien miras el potencial que el lobo tiene para ti? Entonces, eso es lo que yo creo que hace una oposición del Sol en Leo en oposición a Plutón en Acuario. Tener la capacidad de ver, y eso es ese viaje que estás mencionando, Martín, de cuando viajo al inframundo, cuando me sumerjo en las posibilidades de la vida, es poder ver la realidad desde lo que sí es y no desde lo que me he imaginado, desde el cuento que me sigo echando, desde un cuento que ni siquiera es mío, sino que viene por mandatos familiares. Es un cuento que se echó mamá o se echó abuela o se echó antes todo el mundo para que yo dizque viviera una vida normal, normal es en la norma, porque no más bien veo las cosas como sí son, la familia como sí es. Le pongo nombres, apellidos y etiquetas a lo que son las cosas como son, ¿sí? Y entonces despierto a una realidad y al despertar a la realidad de lo que me trae el destino, me empodero, porque no estoy jugando con imaginaciones, sino estoy viendo la realidad de los hechos. Y cuando veo la realidad de los hechos, me transformo, me libero. En cambio, cuando simplemente vivo en la imaginación, en la utopía de las cosas, estoy en una eterna insatisfacción con absolutamente todo, porque nada va a llenar la necesidad que llevo de completar estas imágenes que llevo en mi mente de cómo deberían ser las cosas. Por eso yo creo que la oposición Sol-Plutón, desde un signo como un luminar de Leo, está pidiendo referencia con conciencia a la realidad que te rodea. Mira el destino a lo que te invita y te convoca. Haz el trabajo como en el cuento de la señora Hall para salir liberado y lleno de riqueza y empoderado de ti mismo. En cambio, si sigues negando la vida, si sigues negando los acontecimientos, los impases que van pasando con la incertidumbre que te rodea y no quieres, sino sigues aferrado a un ideal, a una visión de cómo deberían ser las cosas, pues vas a salir bañado en pez de todo eso y vas a ser una víctima de toda la situación. Por lo contrario, puedes convertirte en Proserpina, la diosa del inframundo, la que se casa con Hades, la que dice esto es lo que hay y de esto saco frutos y saco la mejor versión. Eso es vivir con resiliencia y no con resistencia. La resistencia lo único que hace es otra situación más, bueno, aguanto y saco callo con esto. La resiliencia es, pese a todas las situaciones complejas, soy capaz de encontrarle una virtud a la vida y salgo adelante del proceso. Entonces, como trabajo de conciencia a nivel de colectivo humano, de humanidad, este aspecto Sol-Plutón que ya estamos empezando a vivir puede aparecer más allá de las circunstancias grandes o pequeñas, externas o psicológicas, puede manifestarse como una crisis de sentido en algunas personas o crisis de propósito y todo lo que he hecho para qué y todo lo que vengo haciendo para llegar a este punto. Eso es muy valioso también, eso ahí no está nada perdido. Puede también significar una forma de desidentificarnos de roles que ya no van más en nuestra vida, incluso de ejercer funciones que ya no representan para nosotros nada vivo, está muerto, solamente es una postura, como si fuera una especie de zombie. Estoy usando imágenes plutonianas, un zombie es ahí del inframundo. A veces estamos viviendo como zombies en automático. Uno se levanta por la mañana con el ojo pegado como un zombie que no se quiere levantar pero toca. Este aspecto Sol Plutón nos va a decir, oye, desidentifícate de esos zombies donde eres un zombie, un muerto en vida, que ya no puede sostenerse más, sino que le toca por las obligaciones o porque estás viviendo, como decía Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues esa crisis de propósito, crisis de sentido, puede producir un quiebre personal como muy profundo, una muerte del ego, un desempoderamiento de lo que ya no debe ir más.
Pero ¿qué es lo bueno que sale de eso? Que se va a revelar nuestro self, nuestro verdadero sol, el sol que viene del ser que dice, necesitas algo que te dé paz, que te dé tranquilidad, necesitas aflojar, soltar, parar, o necesitas asumir, porque si por estar manteniendo una postura políticamente correcta para el entorno, pero incorrecta para tu ser, necesitas el poder de manifestar que quieres vivir otra cosa. Pero más que achacárselo a los demás, pregúntate cómo dejas que tu ser, tu sol verdadero, se manifieste a través tuyo. Cuando hablamos de canalizar, que esos son fenómenos interesantes, neptunianos, algunos serán, otros no serán, también hay otra forma de verlo, es que mi ser sea canalizado por mi personalidad, mi verdadera esencia. Eso es lo que hizo Mandela, fue una canalización de su poder interior. Pero para que eso se manifieste, tuvo que morir, ser derrotado. El ego necesita ser derrotado. Cuando el ego está muy endurecido y muy empoderado, pues la vida se encarga de decir, mire, derrotado, es el rey expulsado del reino y hay que pagar un tiempo de exilio. Y en ese exilio, en esa casa 12 se produce una conexión muy profunda, un deshacer de esa falsa identificación ante el mundo. Pues aprovechemos porque si hay una crisis de propósito, de sentido, es muy valioso porque lo que hay detrás de eso es la posibilidad de ir a conectar, atravesando esa sombra, atravesando esa noche oscura del alma. Y pueden haber muchas noches oscuras del alma a lo largo de nuestra vida, pero atravesando la que nos corresponde en el momento, podemos empezar a permitir que ese nuevo sol, esa nueva imagen guía de nosotros esté conectada con esa verdadera fuerza, eso que llamamos Plutón, no un planeta afuera, sino el poder de la transformación, que no necesitamos hacer nada grande afuera. Lo grande que hay que hacer es que estamos vivos, estamos respirando, estamos aquí y aquí somos magos creadores de la vida. Sa- Eso sería como una forma de... ¿Sabes, Martín, que este tema de los zombies, fíjate la afición que tienen las películas de los zombies, los muertos vivientes, todo este tema, y nosotros somos en la mayoría del tiempo zombies, porque simplemente nos habituamos a una situación y hacemos por hacer las cosas. Ya no nos provoca vida, retos, nada. Simplemente vamos haciendo lo mismo que hicimos ayer, lo mismo de la semana pasada, lo mismo del año pasado, ¿sí? Y esto es algo que en astrología está mostrándolo en este momento un Marte en conjunción con el nodo sur en Virgo. El nodo sur en Virgo está diciendo, ¿en serio que vas a pagar tu vida para tener todo bajo control y todo asegurado y todo a la fija? Y Marte allí está diciendo como despiértate, Marte, nodo sur, sí, no sigas más siendo un zombie. ¿Mm? Pues a tomar conciencia de dejar de ser un zombie. ¿Dónde estamos siendo zombies? ¿Dónde estamos viviendo roles sin alma, sin conexión con nuestro ser, solo porque nos tocó o por la obligación? Todos tenemos retos en el día a día. Levantarse es un reto. Entonces, que esos retos se han vivido desde otro lugar. La vida es fluida. Deepak Chopra dice en un libro que ya hace muchos años, hace más de 20 años escribió, casi 30, se llama Cómo crear abundancia. Y una de las leyes que él maneja en cómo crear abundancia es la ley del menor esfuerzo. Y eso no significa que tú no hagas y pongas energía, es que no vas en contra de la fluidez del universo. Cuando nada nos sale es porque nos paramos en la autopista de la vida en contravía avanzando y nos pasan por encima la vida y nos quejamos. Estás en contravía, no solo en contravida. Y lo que hay que hacer es voltearse y dejarse llevar por la fluidez de la vida, así no te parezca, así consideres que eso no debería ser así. ¿Y qué puedes hacer si el Plutón de la vida te arraya, te arrasa, te lleva? Pues déjate llevar, que va a haber un momento donde va a parar y vas a estar en alguna orilla y puede ser que la orilla donde te sacó sea un mundo nuevo para explorar. Entonces,
esta es una invitación para conectarnos con la fluidez, para dejar de ser muertos en vida o vivir solamente una programación de levántese, haga, acuéstese, levántese, haga, acuéstese. Hay otras formas de liberarnos de ese tipo de programaciones. Es una invitación a conectar más con la voluntad de vivir, de ser. Y no necesitamos hacer nada espectacular, de verdad que no. Eso de que, ¿cuál es la misión de vida? De hacer una cosa grande. Eso es muy egoico, eso no es sino algo viene y lo tumba. Eh, Tiene más fuerza un purgado, como dicen en Colombia, aquí, que ponerse uno a hacer unos grandes esfuerzos para decir, yo dejé huella. No, nada, pasa el viento y la huella se borró. El mar llega y las huellas se borran. Entonces hay otras formas de fluir y de verdad de influir en el entorno, pero no nos metamos en enredos. Vivamos de una manera más, en medio de este caos mundial que hay, pues el caos también genera un nuevo orden. Y lo que es Urano, Neptuno y Plutón parten del caos. Y si no hay caos, lo arman para que en ese desorden emerja un nuevo orden. Pues no hay necesidad de desbaratarnos. Podemos empezar a desmontar los roles sin alma, los zombies que estamos ejecutando. Eso no corresponde con nuestra naturaleza. Bueno, Martín, pues Bueno, Juanca, enfrentados a Sol Plutón, recuerden que lo que nos dicen los mitos es que cuando Perseo va en búsqueda de la medusa, no la ve de frente a los ojos para descabezarla. Lleva su, eh, ¿cómo decirlo? El escudo que le dio Atenea para poder ver reflejada la medusa y así cortarle la cabeza, porque si la ve de frente queda paralizada. Esto quiere decir, son momentos de reflexión, así como Perseo para cortar la cabeza de Medusa necesitaba la reflexión que le daba el escudo para ver dónde estaba Medusa. Son momentos en donde no son frontales. Con Plutón las cosas, si tú te vas frontal al tema, te paralizas o te vuelves violento o huyes. Cosa contraria con el escudo. El escudo me da reflexión. Es un momento para que los acontecimientos que sucedan, en lugar de quedarme enfrentado con un acontecimiento, haga una reflexión. ¿Cuándo también me sentí así? ¿Cuándo aparecieron también estas emociones que estoy sintiendo con este evento? Esa es reflexión. Y cuando tengo reflexión puedo cortar la cabeza de la medusa, es decir, empoderarme y tener el arma más mortal del mundo. Perseo de ahí en adelante llevaba esa cabeza ahí metida entre una bolsa y la sacaba cada vez que quería ganar alguna batalla. Sí. Es decir, me empodero de una situación y además cuando corto la cabeza de la medusa, sale el caballo alado, es decir, aparece la dirección de vida. Pegaso aparece después de cortar la cabeza de la medusa. Entonces, son momentos en donde si quiero hacer un trabajo profundo en mi vida, reflexiona. No es un punto para encontrar culpables, para encontrar situaciones, para ir a la justicia, para cortar. No, reflexiono de la situación y más bien a qué me convoca, a qué me invita este proceso que no ha salido como quiero. Y ahí, pues, sale Pegaso. sí hay unas frases empoderadoras que algunos pensadores ya han manifestado con estos tránsitos. Uno de ellos es Benedicto Sacta, un monje alemán benedictino, que decía el hombre, le hace la humanidad, o el hombre o mujer, el hombre que no ha muerto cuando muere, el hombre que ha muerto cuando muere no muere. Y hay otra frase que dice, si no has muerto, extraño eres para la tierra oscura. Pues esa me ¿Qué encanta. Si significa? no has muerto, extraño eres para la tierra oscura. Entonces, esta es una invitación de este tránsito a revisar
¿En dónde necesitamos soltar, dejar ir, morir, desenergizar roles que ya no van, que están siendo derrotados o que ya no generan ningún tipo de alegría? Mientras no hayas muerto y vuelto a levantarte, extraño eres para la tierra oscura. Esa es una frase de Goethe. Podemos decir que este es un momento donde el yo que no ha muerto no puede renacer. Si quieres frutos, coge tu semilla, entiérrala, siémbrala, cultívala, que se muera y se transforma en el potencial. Y muchas veces esa muerte son las crisis que tenemos que atravesar para dejar de hacer lo que ya no tiene sentido y para potenciar lo que nuestro ser quiere manifestar. Por eso generalmente después de una crisis, por más resistencia, cuando ya nos soltamos y después decimos, hombre, ¿cómo fue de importante? Si hubiera sabido que era así, me hubiera soltado antes. Habría evitado tanta Hay una, energía perdida. ¿Ah? aquí dice Verdad y Método. El filósofo Baruch Spinoza lo dijo: la paz no es ausencia de caos, sino armonía con él. Aquí interesante porque es precisamente la danza que podemos llegar a hacer con estas situaciones que aparentemente son caóticas, pero que nos están lanzando a morir en una identidad, en una visión, en una utopía, para nacer en un propósito de más empoderamiento y de más sintonización con lo propio. Mi querido Juan Carlos y queridos amigos y amigas que nos acompañan, muchas gracias por el compartir. Es un abrazo de conciencia, un abrazo de hermandad. No nos conocemos físicamente, pero nos conocemos, estamos interconectados en la Ethernet y dispuestos a vivir esta oposición Sol-Plutón. Muchas gracias, Martín, por nuestro A plan ti, de viernes, viernes de desprograme. nos vamos de Viernes Cultural. Gracias, nos vemos. Gracias a toda nuestra comunidad y audiencia por estar con una mirada apreciativa siempre aquí. Nos vemos. Nos vemos.